de Lima. Curiosamente podríamos haber pensado que trajo la moda musical de Versalles. No, trajo la moda musical italiana a Lima. Impuso desde el palacio, no desde la catedral, la moda musical italiana en Lima. Vale la pena que lea un pequeño texto, una pequeña cita. En 1708, con motivo de la llegada a Lima del nuevo rector de San Marcos, en esa época se recibía un rector de San Marcos con bombos y platillos, con grandes fiestas y grandes solemnidades, don Isidoro de Olmedo y Sosa, el polígrafo virreinal Pedro de Peralta y Barnuevo publicó su libro Lima Triunfante. En este libro da cuenta que el marqués Castel dos Rius tenía una orquesta que funcionaba a sus expensas, compuesta de 9 plazas, una pequeña orquesta de cámara. En esa época eso era una orquesta, no estamos hablando no tenía la Sinfónica Nacional, no, tenía una orquesta de 9 músicos que funcionaba a sus expensas, compuesta de 9 plazas de los más singulares músicos con el insigne que les sirve de maestro y de los más diestros instrumentistas que pueden hallarse entre los que componen la familia de Arión, dice así, donde se admira ejecutado en el divino obsequio, con la mejor música eclesiástica, cuanto han producido de raro en villancicos y tonadas, los durones y torrejones españoles, y los Corellis y Gracianis italianos. O sea, al menos sabemos que en 1708, en el Palacio de Gobierno, el virrey intentaba competir con la catedral, que era el centro de música donde estaba Torrejón, teniendo una orquesta muy italiana en su composición, una orquesta de violines, con alguna tiorba, con algún clavecín, con algún instrumento de bajo, y el insigne al que se refiere este texto es Roque Ceruti. En ese momento un músico de 27 años de edad, milanés, que había llegado apenas un año antes a Lima. Que tengamos referencia, es el primer importante músico italiano en haber llegado a Lima. Sin embargo, me llama mucho la atención haber encontrado la mención de un músico en el Archivo Arzobispal de Lima, Mateo de Pérez y Corelli, sobrino de Corelli, primo de Corelli, o quizá tocaba también el violín que le decían Corelli, no lo sé. La cuestión es que sí es completamente sabido que en ese momento, ya en la catedral y ya en el Palacio de Gobierno, se tocaba música de Corelli, de Lully, de Alessandro Scarlatti. Unos años después vamos a encontrar referencias, porque esto ha pasado a Bolivia también, de sonatas de Vivaldi, es decir, de la gran música del barroco italiano y algo del barroco francés. Seguramente Lully se tocaba para bailar unos cuantos minuetos en la corte, o unas cuantas gabotas, ¿no? Más que la música sacra. Y una serie de compositores italianos, sabemos muy bien que los compositores italianos del barroco no son pues Scarlatti, Corelli y Vivaldi solamente, sino decenas y hasta centenares de músicos, ¿no? Muy brillantes en algunos casos, que todavía se están descubriendo. Muchos de esos nombres aparecen en los registros y en los textos que nos dan cuenta sobre lo que es la música en el Perú, ¿no? Curiosamente, Graciani, este tal Graciani, que acá debe haber sido muy valorado, los italianos ni siquiera lo conocen. No saben quién fue Graciani, ¿no es cierto? Pero aquí era Graciani y Corelli, es decir, estaba a la altura de Arcángelo Corelli, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, ya hay una práctica del barroco. La música que nos ha quedado de Ceruti nos revela un compositor, vamos a ser muy objetivos, muy críticos en decirlo,
absolutamente estándar, o sea, no tiene nada de especialmente brillante, que escribe muy pulcro, que sus escrituras de violín son muy en el correcto uso de la técnica violinística, pero que vemos como algo muy interesante, que está bastante preocupado en fusionar, diríamos hoy día, la cantata a la napolitana con el villancico español. Es decir, el estribillo de los villancicos comienza a introducirse en las cantatas. O sea, la cantata se avillancica un poquito, o el villancico se acantata un poquito, vamos a decirlo así, y comienza a aparecer por esta zona la mención de una forma musical que hay que tener muy claro que es distinta a la cantata, lo que ellos llaman la cantada. Es una especie de cantata hispano o hispanoamericana, es decir, una forma musical distinta, que se comienza a cultivar acá. La novedad italiana representa una apertura hacia lo cosmopolita. Como bien señala Peralta, en la práctica musical se dio un replanteamiento de la tradición y el repertorio. Las últimas 3 décadas de Torrejón ya no los muestran. Ahora, es muy interesante, la última obra que sabemos que escribió Torrejón y Velasco, una cantada llamada Si el alba sonora, es una típica obra italiana. Es decir, el mismo maestro Torrejón ya se ha abierto muy ampliamente hacia lo italiano. Sin embargo, por ejemplo, en La púrpura de la rosa no hay aparentemente muchas influencias italianas. La púrpura de la rosa, menciono para quien no tienen esto muy presente, es la primera ópera compuesta y estrenada en América, en Lima en 1701. Se estrena La púrpura de la rosa. Está pendiente el reestreno en Lima. Yo he tenido la oportunidad de ser invitado en algunas oportunidades y en alguna acudir a estrenos en algunas ciudades del planeta. En Michigan, por ejemplo, en Ann Arbor se ha estrenado La púrpura de la rosa. Acá todavía está pendiente esto, pero al menos tenemos noticias, y esto es un hallazgo más o menos nuevo, de que no solamente se tocó en 1701, sino también en 1707, en 1708, donde posiblemente la hizo ya Ceruti en el Palacio, y en 1731. Estoy absolutamente seguro por un fragmento que yo encontré de La púrpura en el Cusco, que también se tocó en el Cusco. Pero el fragmento que encontré en el Cusco nos revela una púrpura, lo poquito que hay, una página, medio italianizada ya. Ya está con barras de compás, ya tiene agregados de adornos. O sea, ya estamos viendo que La púrpura, que vino como una ópera netamente española, debo decirlo sin ningún empacho, es decir, es la ópera más importante en la música española, no solamente hablamos de América. No hay en España una ópera del vuelo, de la trascendencia de La púrpura de la rosa. Mucho se ha discutido y se ha dicho que toda la música no es de Torrejón, que hay música de otros compositores, eso no es ninguna novedad. Todos los músicos barrocos incorporan permanentemente músicas de otros compositores. Escuchen ustedes el concierto para 4 clavecines de Johann Sebastian Bach, y es una transcripción de un concierto de 4 violines de Vivaldi. El fantástico Gloria del final del Gloria de Vivaldi, la fuga final del Gloria de Vivaldi, no es de Vivaldi. No es de Vivaldi. Vivaldi se la compró a un amigo. En esa época es absolutamente común eso, es decir, los derechos de autor, los plagios, esas cosas no contaban para nada, ¿no? Me gusta tal cosa. Yo he encontrado en el Cusco música donde veía alguna pieza y de pronto encontraba en la última página algo que me resultaba conocido. O sea, toda la primera parte de la pieza, un salmo, bien, nuevo, al final me encontraba con algo muy conocido, que era el final de un motete de Tomás Luis de Victoria, que lo habían metido ahí. Es decir, componer significa eso. Componer significa para estos músicos armar, porque era música funcional. La púrpura se escribe por encargo del virrey para celebrar el primer año del gobierno de Felipe V.
El virrey debe haber sido el que escribe la loa de la púrpura, que es un texto graciosísimo, donde le llama a Felipe V el quinto planeta Marte y qué sé yo, es decir, se está asegurándose el cargo el virrey, ¿no es cierto? Es decir, componiéndole una ópera fastuosa a Felipe V, ¿no? Es muy importante mencionar que la púrpura misma se debe haber italianizado en sus distintos montajes. Se debe haber italianizado, es decir, piensen por un momento lo mismo que ocurre con la arquitectura. No estamos hablando de fidelidad al estilo, de cosas de esa naturaleza. Se caía la torre de la iglesia y se le hacía una torre neoclásica y se acabó, es decir, no había ningún interés de mantener un estilo. Entonces, se reponía una obra como esta, pues había que reponerla al estilo de la época. La Pasión según San Juan que hemos encontrado de Orejón y Aparicio, le hemos tenido que quitar poco a poco todo aquello que ha sido agregado con el tiempo. El manuscrito que se encontró es copiado en 1810, o sea que ya se pueden ustedes imaginar, les han agregado partes de oboe, de cornos, al estilo Mozart, a un barroco, ¿no? Entonces, felizmente es bastante evidente y bastante fácil darse cuenta que nos sirve ahí y que nos permite llegar a la obra original. O sea que esa práctica se ha dado en todos lados. O sea que podemos decir que el periodo Lima triunfante en la música, lo que podemos llamar Lima triunfante, que va desde la aparición de Torrejón hasta un hecho al cual me voy a referir ahora, muy importante. Este periodo de la primera mitad del siglo XVIII y fines del XVII significa el fuerte ingreso de lo italiano. ¿Esto a qué nos lleva? Pensar en el barroco iberoamericano sin el componente italiano y pensarlo simplemente desde una perspectiva de ingreso de lo español es equivocado. No se los dice alguien que tiene un segundo apellido italiano, como mi amigo Fernando, igualmente, no. Se los digo de manera absolutamente objetiva. La impronta italiana en el barroco iberoamericano es enorme. El músico más significativo y más importante del virreinato, ya como talento puro, es precisamente un napolitano nacido en Huacho, José Orejón y Aparicio. Napolitano por su modo de hablar musical. A ver, me he encontrado con opiniones un poco fuera de contexto de que esta música no tiene nada de peruano. Bueno, la música alemana de esa época no tiene nada de alemán, ¿no es cierto? La música el barroco es muy universal, muy cosmopolita. En España hay marcados acentos de ritmos hispanos y curiosamente, si en algún lugar los hay más, es en todo caso en el Perú. En el Perú y en España hay algo de presencia de elementos que podríamos decir tienen un corte, detestaría decir la palabra nacionalista, porque no tiene que ver nada con esa época, ¿no es cierto? Con un marcado corte local, vamos a decirlo así, un marcado acento rítmico local, mucho más que lo que se podía escuchar en otros lados. Lo mismo que ocurre sí en Italia. Pero el barroco francés va a recoger ciertamente danzas francesas como el minueto, pero nos encontramos gigas escocesas y nos encontramos en el barroco francés polonesas y nos encontramos, es decir, el barroco tiende a ser un idioma universal, un idioma cosmopolita. Y eso es lo que me parece fascinante en la música de José Orejón y Aparicio, músico que no debe haber viajado, miren, no hay datos siquiera de que Orejón viajara al Cusco. O sea, Orejón no debe haberse movido entre su Huacho natal y Lima. Sin embargo, su obra, que la podemos, a Dios gracias, tener completa aquí, su obra tiene un marcado carácter italiano, es decir, es netamente un barroco italiano, suena a música italiana por todos lados, muy bien asimilado en un estilo, con un estándar inclusive más alto que el de muchos compositores italianos. Es decir, ciertas obras de Orejón y Aparicio